Ministerio Jesús a las Naciones presenta al pastor Rafael Alcántara con una palabra de Dios para tu vida. Porque me rescató, porque me trajo aquí. Vayan conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 42, y vamos a leer desde el versículo 5. 42:5. Vamos a leer 4 versículos de allí. 42:5. Ya yo estoy casi terminando yo. No, porque estoy fastidiando nomás. 42:5. Allá estamos. Leemos, dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os la haré notorias. Amén. Vuélvase conmigo al final del versículo 6. Y dice el final del versículo 6: te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. La expresión traducida allí, naciones, tiene el sentido de referirse a los gentiles. Nosotros somos ese pueblo gentil que alcanzó la salvación en Dios. Alguien preguntaba hoy y decía: ¿será que nosotros somos un segundo plan, o que Dios nos tenía en segundo propósito? Póngase a pensar, si Israel aceptaba al Mesías cuando vino la primera vez, ¿qué pasaría? Y nosotros le dijimos: no, eso estaba todo en el plan del Señor. Todo estaba planificado de parte del Señor, porque el Evangelio de Juan nos dice a nosotros: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les has dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estaba todo en el plan del Señor. Cuando hay una sola razón por la cual Dios elige a un pueblo para traer a Jesucristo al mundo, y es porque lo tenía que hacer por medio de una descendencia. Entonces, ¿qué hace el Señor? Elige a Israel como el siervo de Jehová. En su Biblia, en el encabezado, este capítulo 42 aparece como el siervo de Jehová. Así dice el encabezado. No sé cuántos tienen una Biblia en sentido, en formato de libro, pero si usted lee conmigo el encabezado, dice el siervo de Jehová. El siervo de Jehová es Israel, del cual iba a venir el Mesías. Y el siervo de Jehová, al que el profeta Isaías está profetizando, es Jesucristo. Y la palabra profética que se está entregando de que Dios lo había llamado en justicia, lo iba a sostener por la mano, lo iba a guardar y lo iba a poner por pacto al pueblo, por luz a los gentiles, porque dice los gentiles, se está refiriendo a Jesucristo. Y luego amplía entonces el sentido, dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El mismo pasaje paralelo creo que es Isaías capítulo 61, que es Lucas capítulo 4. Exactamente. Lucas capítulo 4, el Señor viene a su ciudad, entra a la sinagoga
y dice que se le dio la oportunidad de pararse, abre el libro del profeta Isaías y aparece el capítulo 61 de Isaías, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a abrir a los presos la cárcel, a abrir los ojos de los ciegos. Y cuando termina de leer, le dice: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Entonces, queriendo él decir: yo soy ese siervo de Jehová del que hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Dios nos tenía a nosotros en su plan de salvación desde el principio. Dios tenía el plan de salvar a todos los gentiles, a todos los no judíos, porque el pacto primero fue el pacto dado a Abraham como tal. Primero, Dios le dice: tú vas a ser de bendición a todas las naciones. O en otras palabras, en ti serán benditas todas las naciones. En el pacto de fe que hace Abraham con el Señor. Pero luego entonces viene la ley. Y entonces la ley prepara al pueblo para que sea un pueblo separado, santo, por medio del cual viniera el Salvador para todos los hombres. Pero el pacto amplio, vamos a decir, es el pacto o el propósito del Señor de por medio de la fe de Abraham que alcanzara a todos los gentiles. Esto es una palabra profética poderosa, porque mire esto: el ministerio de Jesús dura un periodo de 3 años y medio. Y en el ministerio de Jesús solamente él tocó a ciertos individuos que no eran judíos. Cuando el Señor elige a los 12 y los envía a predicar, le dice: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No entren en casa de samaritanos, no entren en casa de gentiles. Pero en los evangelios nosotros encontramos que por varias ocasiones hubo personas no judías que recibieron el toque del Señor. El hijo de un noble, de un centurión romano, que viene y le manda a decir: mi hijo está gravemente atormentado, enfermo, y el Señor le dice: vete, tu hijo te ha sido sano. No sin antes primero este hombre hacer un despliegue de que tenía la fe en el Dios de Israel. Lo mismo pasa en ese pasaje, uno de mis pasajes favoritos, que es el pasaje de la mujer cananea o sirofenicia, que se acerca a Jesús en un momento en el que Jesús está descansando con los discípulos, dando gritos y pidiendo que el Señor le haga un milagro porque la hija está atormentada por un espíritu de las tinieblas. Pero aparte de eso, el Señor no ministró a gentiles. El ministerio a los gentiles empieza por primera vez cuando Pedro entra a la casa del centurión romano en Cornelio. Estoy citando a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 nos muestra a nosotros cómo el Señor le habla por el Espíritu a Pedro, le muestra la visión esa del manto que se abre, donde le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y él dice: no, Señor, ninguna cosa común o inmundo ha entrado jamás a mi boca, porque ves reptiles y aves y animales limpios e inmundos de toda clase, desafiando lo que se llama el código de ética y de escrupulosidad que tenían los judíos, cuando el significado no era el alimento, el significado era que en ese mismo momento Cornelio había sido visitado por un ángel donde se le decía: manda a buscar a Pedro, él está en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor, él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y cuando los hombres llegan a la puerta, ya Pedro tiene la visión, entiende la visión, y entonces se dirige hacia la ciudad, donde en Capernaum tiene un encuentro con Cornelio y toda su familia que está reunida. Nosotros vemos, Cornelio es gentil, diga conmigo, es gentil. O sea, si es gentil es porque no era judío. Y entonces es un centurión romano, el primer italiano, ¿verdad que sí? Que le abre la puerta del evangelio, o que se le abre la puerta de la salvación. Hasta ese momento, toda la comunidad que se está convirtiendo en Jerusalén es una comunidad judía, es una iglesia judía. La dispersión por la persecución y la muerte de Esteban abrió la puerta a que los samaritanos alcanzaran la predicación del evangelio. Hechos capítulo 8
nos muestra cómo Felipe, movido por el Espíritu Santo, llega a la ciudad de Samaria y dice que hacía Dios grandes milagros. Pero los samaritanos eran mitad judíos. Los samaritanos eran un pueblo mezclado, aunque los judíos no los consideraban a ellos judíos genuinos, eran mitad judíos, porque eran una mezcla de campesinos judíos con campesinos de Asiria, que cientos de años atrás se habían asentado o habían sido puestos allí por los reyes asirios que tomaron el control de lo que era la parte sur de Israel, o sur de Israel. Entonces, ¿qué pasa allí? Présteme atención y usted verá cómo esta palabra se aplica a nosotros. Hasta ese momento no hay una iglesia gentil. Hasta ese momento no hay una mente clara para los apóstoles del Señor hasta dónde el evangelio iba a alcanzar a todos los hombres. Vaya conmigo, vamos a... ¿dónde están mis ayudantes? ¿Se escondieron? ¿Se fueron? Están allá. Hechos capítulo 10, versículo 44. Usted verá lo que ocurre mientras Pablo está hablando en casa de Cornelio. El Espíritu de Dios desciende sobre los que están allí en la audiencia. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido, ¿de la qué? A ver, es para que no se duerman, ¿de la qué? O sea, los judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Présteme el oído a esto. El Espíritu de Dios cae sobre los gentiles, la familia de Cornelio y los parientes que se habían reunido mientras Pedro está hablando. Ni siquiera oró por ellos, abriendo el Señor la puerta diciéndole: esta salvación no es solo para judíos, esta salvación no es solo para gente que se circuncidó, guardó la ley, esta salvación es para todos los hombres. Sin embargo, esto no quedó claro en la mente todavía de los apóstoles del Señor. O no se enteraron mucho, o no comprendieron lo que ocurrió. No quedó claro. Y luego es en el capítulo 15 de los Hechos, es que la iglesia en Jerusalén entonces entra en un debate a discutir: ¿son los gentiles incluidos en esta salvación o solamente esta salvación es para el pueblo de Israel? Pero ¿dónde empieza el avance misionero hacia el mundo gentil? Empieza con la persona del apóstol Pablo. Empieza con la persona de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, y con la persona de Bernabé, que inician el primer viaje misionero que sale desde Antioquía de Siria, si mal no recuerdo, Antioquía de Siria, y se extiende hasta el mundo de entonces conocido. Y algunos creen que llegaron hasta España, que en ese momento era lo último de la tierra. No se había descubierto el continente, ¿verdad? Todavía no, Colón no había ido, ¿verdad? Y le había dicho: saca los presos de la... No, nada de eso, no. ¿Verdad? Todavía no se había descubierto América. Entonces, ¿qué pasa? Es el momento formal en que esta profecía bíblica que acabamos de leer en Isaías 42 se empieza a cumplir. Es cuando el Espíritu de Dios separa a dos hombres, a Bernabé y a Saulo de Tarso. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13. Le estoy dando, ¿verdad?, el aspecto didáctico de la palabra. Después le voy a inyectar lo que Dios, ¿verdad?, cómo usted aplicar esa palabra a su propia vida. Pero Hechos capítulo 13, versículo 2. A ver mis ayudantes por allá, ¿cómo están? Aleluya. Hechos 13, versículo 2.
Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿quién los envió? Por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia, no sé cómo se pronuncia eso, esdrújula, aguda o lo que, Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios primero en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, en este caso es el escritor del Evangelio de Marcos, el que es el ayudante, el llamado Juan Marcos es el ayudante de ellos. Pero no se vayan de ahí, del 13, porque usted verá, ellos están ayunando y dice que había profetas y maestros, estaban ministrando al Señor, estaban en Antioquía de Siria. En ese momento no se les predicaba a los gentiles todavía, pero el Espíritu Santo le habló a Pablo y le dijo, para esto es que te llamé. Tú no le vas a predicar al pueblo judío. Tú vas a ser como un mensajero de luz a todas las naciones. Tú vas a ser el que le va a abrir la apertura a este llamado de Dios a todas las naciones. Yo te he tomado por la mano. Miren cómo es y aprendan de esto, ¿verdad? La gente que le gusta mucho oír profecías. Las profecías tienen que estar centradas en lo que dice la palabra del Señor, en lo que Dios habla. Si Dios te envía a una misión, te envía algo, esa profecía tiene que estar centrada en lo que Dios habla. Lo que el Espíritu de Dios hizo fue que tomó los labios de algunos de los que estaban allí en la reunión y le dijo, miren, dice el Espíritu Santo que Dios ha separado a estos dos hombres para que sean luz a los gentiles, para que lleven el evangelio a todas las naciones. Lo que le dio la palabra dice, mira, para que usted entienda qué fue lo que pasó. En otras palabras le dijo, mira, la profecía de Isaías 42, donde dice que yo te he puesto para que sea luz a todas las naciones, para que abra los ojos de los que están ciegos, para que saques a los que están en prisiones de oscuridad. Esa palabra se va a cumplir con ustedes. Entonces los misioneros dijeron, no vamos solos, vamos con el Señor. En otras palabras, el mismo poder que cayó en la casa de Cornelio les acompañaría en la obra misionera que ellos iban a emprender. Vaya conmigo al versículo Hechos 13:47. Usted vea que no estoy inventando, que eso fue lo que el Espíritu Santo le dijo. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Mírelo ahí. Así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Présteme el oído. Los gentiles, los pueblos judíos, los pueblos no judíos serían alcanzados por la obra de Jesucristo en la cruz por medio de la predicación de esos apóstoles. Hechos 17, présteme el oído un segundo. Hechos 17 cita el encuentro de Pablo en lo que es Éfeso, si mal no recuerdo. Está por ahí entre el 17 y 18, si los T5 no me están fallando la mente. Cita ese encuentro que tiene el apóstol Pablo, dice que duraron por espacio de media hora gritando, grande es Diana de los Efesios. En otras partes, en Tesalónica, gritaron, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sabe por qué yo les cito esto? Porque llegaron a pueblos que no tenían referencia alguna con respecto al evangelio, que no entendían el mensaje de la cruz, que no entendían que Dios tenía un hijo y lo había enviado para morir por todos los hombres. Llegaron a pueblos con corazones endurecidos, hundidos en la oscuridad. Pero ¿qué abrió los ojos espirituales de ellos? La predicación del evangelio de Jesucristo.
Aquí se aplica esta palabra a nosotros. Hay gente en la línea de la familia que nosotros tenemos que alcanzar, que parece, vio, que tienen los corazones como piedra. El poder del evangelio es poderoso para romper esos corazones. No importa si son ateos, si son agnósticos, llámelo como usted lo llame, el poder del evangelio puede entrar y transformar al corazón más endurecido en la línea de la familia. Pero nosotros tenemos que hablar el evangelio. ¿Dice amén? Si nosotros no hablamos el evangelio no hará lo necesario. Mire, no tenemos ni que manipular a nadie. Porque a veces la gente quiere convertir a la fuerza a los demás. No hay que convertir a la fuerza. Pídale la oportunidad. Vamos a pedirle la oportunidad a la gente que nos ayude, que nos permita decirle lo que dice el evangelio. Esta es una anécdota que me ha acompañado por mucho tiempo. Para los que, verdad, son nuevos en la iglesia, teníamos una hermana venezolana aquí de 80 años. 80 y tanto, ya nunca decía la edad, no se sabe, verdad, si era de 90 o 80, ¿verdad? pero estaba por ahí por los 80. Y la hermana, siempre nos juntábamos ella y yo para evangelizar. Y si yo no le decía el sábado, el teléfono no paraba de sonar para que nos juntáramos para evangelizar. Y dice, nos juntamos en el mall y repartimos biblecita. Y recuerdo que una vez la encontré sentada en el banco, hablándole a una señora. Y cuando yo llego me dice, pastor, hágale la oración de fe que ella va a recibir al Señor. Y la señora está llorando. Y cuando yo le hablo inglés, la señora no habla inglés. Le hablo español, la señora no habla español. Y dice, no, yo hablo un poco de... Yo digo, ¿cómo entendió el mensaje? ¿Cómo entendió la palabra? El poder del evangelio de Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios envió a estos misioneros. Y de la misma manera yo creo que el llamado urgente de Dios a esta generación es que tenemos que hablar el evangelio sin temor. Tenemos que hablar a los hombres. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos reposa sobre la iglesia del Señor. Y la Biblia dice que si nosotros hablamos, ese poder del evangelio se va a activar a través de nosotros. Al entender esto, miren, sé que algunos en la familia tienen gente que practican brujería. Yo tengo gente en la familia que a veces yo lo llegué a ver poseído por demonios, los demonios hablando a través de ellos. Y yo parado en la puerta así, un niño y mirándolo. Y el demonio hablándole a uno y hablándole al otro. Y yo digo, ¿qué es esto? Y las campanitas por allá sonando y los demonios hablando. Y no, que el caballo está montado. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Esto es algo, los poderes de las tinieblas. Gente que practica iniquidad. Y cuando de la línea de algunos de nuestros padres, a veces queda un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos. Cuando yo tengo la oportunidad, tuve la oportunidad de hablar con uno de mis tíos, ni siquiera lo conozco, solamente por teléfono. Mira mi hijo. Los muchachos saben, los más jovencitos, que los padres de uno llaman a alguien y te lo ponen al teléfono y tú no sabes ni siquiera quién es. Y te ponen ahí la cámara y tú dices, y los que son muy tímidos, tío, no ven la hora de verdad esa. Pero yo digo, esta es la oportunidad mía. No me conoce, esta es la oportunidad mía. Él sabe que yo soy pastor. Le digo, tío, es un gozo hablar con usted, pero ¿yo puedo hacer una oración por usted? Sí, claro que sí. ¿Cómo me va a decir que no si me está recién conociendo? Y entonces ahí lo digo, vamos a confesar a Jesucristo. Quizás Él lo está haciendo solamente por complacerme a mí, pero yo le aseguro que la presencia del Espíritu de Dios va a hacer la diferencia. A usted y a mí nos toca sembrar la semilla. Dios es el que dio la ley para que la semilla germine. Y aprovechar esas oportunidades para nosotros hablar, pero en un momento dado, y yo he visto el poder de Dios como, no solamente está repitiendo para complacerme, he visto lágrimas correr, he visto corazones quebrantados, porque uno tiene que aprovechar esas oportunidades. Con esta palabra profética en el alma, Pablo se metió a pueblos como Atenas, como Éfeso,
como Tesalónica, se metió a pueblos que eran completamente contrarios al mensaje del Evangelio, que tenían un panteón de millones, de cientos de dioses, adoraban toda clase de cosas, y donde se practicaba la adoración al imperio, pueblos que estaban hundidos en el pecado, en la inmoralidad. Dios le dijo, esos los ojos les serán abiertos, los corazones serán quebrantados. No hay corazón duro de incredulidad que Dios no pueda romper cuando nosotros nos atrevemos a hablar el evangelio de la gloria de Cristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10. Vaya al versículo 11, por favor, de Romanos capítulo 10. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, que dice, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Cierro aquí diciéndole esto. Dios nos llama a testificar. ¿Dice amén? Dios nos llama a testificar con la confianza de que hay una autoridad que no viene del hombre, que está sobre cada creyente en la iglesia del Señor. Esa palabra profética que habla del siervo de Jehová, donde dice, te he puesto para luz de los gentiles, te he puesto para sacar a los que están presos en cadenas de esclavitud, a los que están en prisiones de oscuridad, te he puesto para que muchos sean salvos, y la Biblia dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esa palabra profética le tocaría cumplirla a los apóstoles del Señor, a los discípulos que ellos harían, entre los cuales estamos nosotros como iglesia del Señor. Solamente una iglesia muda, una iglesia con los labios cerrados, no va a haber el cumplimiento de esa promesa profética. Pero una iglesia que abre los labios, una iglesia que anda alerta, que testifica, que se atreve a hablar del evangelio, miren, no hay argumento poderoso que pueda contra esa iglesia. La Biblia dice que las armas que nosotros tenemos, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del evangelio de la gloria de Cristo. La gente le puede hablar cantidades de filosofía, pero nada puede contra el mensaje del evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos llamados a testificar, a hablar del Señor Jesucristo. Y lo siguiente es que tenemos que estar a la expectativa, esperar ver vidas transformadas, porque si nosotros le testificamos, lo vamos a ver. ¿Cuántos lo creen? Si le hablamos, lo vamos a ver. Tenemos que esperar que el evangelio haga algo en el corazón de la gente. El miedo no nos puede paralizar. Imagínense que Pablo y Bernabé digan, bueno, pero Señor, ¿y cómo vamos a hacer? Algo que me llama la atención es la historia de que Juan Marcos iba con ellos. Dice que Juan le iba de ayudante y cuando llegó a Chipre dice que se devolvió. ¿Usted sabe por qué se devolvió? Por las dificultades, los problemas. A algunos historiadores les gusta graficar que dice que como eran misioneros tenían que comprar pasajes muy baratos y tenían que estar en el espacio de abajo de la galera y ahí se sentía toda la podredumbre de los demás pasajeros en las galeras romanas.
aparte de las dificultades con el agua, con un sinnúmero de otras cosas, y por lo que se ve en el dato histórico de Juan, venía de una familia que más o menos estaba bien en Jerusalén. Entonces, ¿verdad? Muy delicadito, muy joven, no tenía la preparación necesaria, pero se devolvió. Pero luego lo vemos que se restaura, pero nosotros lo vemos aquí. Nosotros las dificultades, Dios ha hecho provisión para todo eso. Dios sabe lo que va a venir más adelante, Dios sabe con quiénes nos vamos a encontrar en el camino, y yo sé que esto es un desafío. Miren, la Biblia dice esto: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y iban a llegar hasta lo último de la tierra. Cuando el creyente con esa palabra metida en el alma testifica el evangelio, no hay poder, no hay fuerza del diablo, de las tinieblas. Nosotros tenemos que creer que el poder de Dios se va a desatar en nosotros cuando nosotros testificamos. Miren, hay cantidad de gente atada por espíritus de demonios. Nunca vi tantos poderes demoníacos sueltos en los pueblos como esta época. Mire que yo estuve en lugares donde sentía la presencia demoníaca terriblemente, pero ya ni siquiera uno puede decir que son lugares especiales. La gente se ha metido en niveles de ocultismo y de cosas bien finitas, bien que parecen simples, y los espíritus de las tinieblas entran y atan las vidas. A veces la gente hasta inconsciente están atados por poderes de demonios. Pero la Biblia dice que usted y yo fuimos llamados con esa autoridad, con esa palabra de promesa de que el Espíritu de Cristo reposa sobre nosotros. Por último, ya que nosotros sabemos eso, tenemos que anhelar, experimentar ese poder de Dios en nuestras vidas y pedirle a Dios: Señor, quiero ver vidas transformadas en mi familia, quiero ver vidas transformadas en el vecindario, en el mercado público, en el lugar de trabajo, en la escuela, donde quiera que Dios nos mueve. Tenemos que ser una iglesia alerta. Dios nos ha dado una palabra profética que se cumplió. La Biblia dice esto, que cuando Pablo y Silas llegaron a una de las ciudades, un hombre que estaba lisiado de los pies, ya esto es el segundo viaje misionero, cuando ya Bernabé se separa de él. Y dice que los hombres gritaron: dioses en semejanza de hombre han descendido a nosotros, porque vieron la autoridad y el poder de Dios que se desató sobre la vida de Pablo. Pablo, un blasfemo, un perseguidor, un hombre que no creía en Jesús, ahora está siendo utilizado por el poder del Espíritu Santo para transformar vidas. En otras palabras, todo el mundo clasifica para que la gloria de Dios repose sobre su vida. ¿Recibe la palabra? Ya, para que no se duerma, ahora sí, póngase de pie.